No cabe duda que las carreras en pista son uno de los elementos más llamativos de los Juegos Olímpicos. Cada 4 años se llevan los reflectores porque en sus diferentes pruebas reúnen a los más impresionantes atletas del planeta. Y cómo no, si a lo largo de la historia nos han entregado momentos únicos e irrepetibles con los que consiguieron bañarse en la gloria olímpica. Ya sean de velocidad, de media o larga distancia, relevos o vallas, apreciar las competencias en pista es un deleite obligatorio para los aficionados al deporte. Por eso en la entrega de hoy te narro las finales en pista más dramáticas del atletismo olímpico. Juntos conoceremos esos pedazos de historia en donde la victoria se decidió agónicamente sobre los últimos suspiros de la competencia. Comenzamos. La de los 10.000 metros en los Juegos de Tokio 1964 es una de las mayores sorpresas jamás vistas en unos Juegos Olímpicos. Se había previsto que la carrera sería un combate a 3 bandas, entre el campeón defensor, el soviético Volodnikov, el poseedor del récord mundial, la leyenda australiana Ron Clarke y el neozelandés Murray Halberg, campeón vigente de los 5.000 metros. Sin embargo, nada saldría conforme lo presupuestado, ya que un total desconocido al que ningún periodista le hizo una sola pregunta rompería con los pronósticos. Su nombre es Billy Mills, un nativo americano de Dakota del Sur que, si bien no tuvo un tiempo de clasificación notable, se preparó por años para demostrar que estaba al mismo nivel de los favoritos para ganar el oro, con todo y que un año antes de la cita olímpica fue diagnosticado con diabetes tipo 2 e hipoglucemia. La carrera fue más una cuestión de resistencia, táctica e incluso fortuna que de ritmo absoluto. Durante toda la prueba Mills nunca se despegó del primer grupo e incluso hubo momentos en los que lideró a la tropa. Sin embargo, casi al final del trayecto la hipoglucemia le provocó hormigueos en el antebrazo y lo que es peor, su visión iba y venía. Debido a ello lo acabaron adelantando, incluso hubo un pequeño tropiezo y un empujón con Ron Clarke mientras que Mohamed tomaba la delantera. Billy bajó a tercero, no obstante en la curva final empezó a acelerar su paso y a escasos 50 metros hizo el esfuerzo final adelantándose a sus 2 rivales durante los últimos 3 metros. El desconocido de Dakota del Sur había mejorado por 47 segundos su marca personal e increíblemente batía el récord olímpico parando el reloj. Curiosamente es el único atleta estadounidense que ha ganado el oro olímpico en la prueba de los 10.000 metros. Una joya. La que estás a punto de conocer es considerada como la remontada más memorable en la historia del atletismo. El artífice es el también estadounidense Dave Goodley, quien durante la final de los 800 metros en Múnich 1972 se ganó un lugar en los repositorios sagrados del olimpismo, regalándonos un desenlace de película, cine puro. Una de esas historias como para contarle a tus nietos y bisnietos. Antes de entrar de lleno a la carrera, permíteme contarte que Dave sufría de una débil constitución física que lo aquejó desde pequeño. Así que el médico le recomendó correr para fortalecerse y crecer de forma saludable. Se lo tomó muy en serio y se dedicó a correr gran parte de su vida hasta que a los 21 años se clasificó para los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Se apuntó a los 800 metros como preparación para los 1500, prueba para la que se había entrenado originalmente, aunque nadie creía mucho en él porque una tendinitis lo aquejaba y además venía regresando de su luna de miel. Vaya tipo. Sin embargo, cayó bocas y sin premura se metió hasta la final de los 800 metros. No obstante, parecía que en la carrera por las medallas su estado físico estaba deteriorado, puesto que el atleta de la gorra permaneció al fondo del pelotón hasta los 500 metros. Entonces comenzó a acelerar y a superar uno a uno a cada rival. En el tramo final y en un auténtico desenlace de fotografía, superaba por solo 3 centésimas de segundo al favorito, el soviético Arshanov. La marca era lo de menos, lo que se acababa de vivir era algo único. Jamás un atleta se había impuesto en una prueba tan rápida y del más alto nivel viniendo desde tanta distancia. Dave's in great position on this at this point. He's in perfect position on the outside. Good striking distance for this last 100, 200 meters. I think he's gonna get it. I think he did it. Dave Marlowe won the gold medal. The man who came out of nowhere in the U.S. Olympic trials. Pietro Paolo Menea fue un plusmarquista italiano quien es considerado el último gran velocista europeo. Es un raro espécimen que durante los 70 y 80 permaneció en la élite de las pruebas de velocidad, sobre todo en los 200 metros lisos, donde tuvo su reinado pese a no contar con un físico tan portentoso como la mayoría de sus adversarios. Con 20 años fue bronce en los Juegos de Múnich 72 y en 1979 rompió el récord mundial en la Universiada de México, una marca que superó a la de Tommy Smith y su puño al cielo en 1980
1968. Curiosamente, ambas tuvieron lugar en el Estadio Olímpico Universitario del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Un año más tarde, en los Juegos de Moscú 1980, Pietro llevaría su nombre a lo más alto del olimpismo, adjudicándose la medalla de oro en los 200 metros planos. Tuvo un buen arranque, sin embargo, al entrar en la recta final, se cayó al cuarto lugar por detrás del británico Alan Wells y el jamaicano Don Quarry. Para el pueblo italiano, la posibilidad de una medalla parecía esfumarse. Sin embargo, Menea sacó agua del pozo y durante los últimos 50 metros aceleró descomunalmente, rebasando a los 3 hombres delante suyo. Llegó a la meta solo 2 centésimas antes que Alan Wells y se colgó el oro con un tiempo de 20 segundos y 19 centésimas. La Flecha del Sur, como también se le conocía a Pietro, es el único atleta de la historia que ha estado en 4 finales olímpicas de 200 metros planos, y su récord mundial se ha mantenido vigente 17 años hasta que Michael Johnson lo batió en Atlanta 1996. Ecco, buono l'avvio. Recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Menea. El fondista alemán Dieter Baumann, especialista en 5000 metros, es uno de los pocos atletas que durante los años 90 fueron capaces de oponer resistencia a los corredores del continente africano, que para entonces ya dominaban las pistas del mundo. De las 3 oportunidades olímpicas que tuvo, Baumann salió con presea en el cuello en 2 de ellas, plata en Seúl 1988 y la más valiosa en los Juegos de Barcelona 1992, donde se coronó campeón olímpico. Esto durante una final conocida como la ocasión en la que el oro dejó de ser africano, puesto que 8 de los 16 contendientes procedían del continente negro, incluidos los favoritos Paul Bitok de Kenia y el etíope Fita Bayisa. De las 12,5 vueltas que consta la prueba de los 5000 metros, Baumann se mantuvo junto al grupo líder en todas ellas, demostrando su enorme capacidad atlética. Al salir de la última curva, Bitok y Bayisa apresuraron el ritmo dejando atrás a Baumann y al marroquí Boutayev. Sin embargo, el corredor alemán aprovechó su poderoso sprint y con una potencia sobrehumana nos regaló el cierre más espectacular en la historia de los 5000 metros. Hizo un tiempo de 13 minutos 12 segundos y 52 centésimos. Solo por 2 décimas le arrebató el oro a Paul Bitok, quien tuvo que conformarse con la plata, y Fita Bayisha, que se adjudicó el bronce. Se dice que esta medalla marcó a la unificación de Alemania, que para entonces competía con 2 delegaciones, la Alemania Federal y la Democrática. Und Jake ist geschlagen. Kommt Baumann noch ran. Jetzt muss innen durch. Die Lücke wäre da. Paul Bitok, Fita Bayisa. Die Lücke ist da. Dieter Lauf. Baumann. Das geht doch. Baumann gewinnt. Baumann wird Olympiasieger. Baumann ist Olympiasieger. Maratonista Joshua Tuguein fue el primer atleta de raza negra en ganar una medalla de oro para Sudáfrica en Atlanta 1996, un momento histórico que no pudo concretar de mejor manera que con un cierre apoteósico, considerado el final de maratón más reñido en la historia olímpica. Sin embargo, la proeza del sudafricano comenzó a gestarse 5 meses antes de la inauguración, puesto que recibió un impacto de bala en la mandíbula durante un atraco en el que le robaron su auto. Increíblemente se recuperó y llegó en óptimas condiciones a la línea de salida, portando unos lentes de sol como advirtiendo que el de las gafas puestas en lo más alto del podio sería él. A pesar de no tener a su nombre una gran victoria en algún maratón internacional, Joshua se mantuvo al frente del pelotón durante casi toda la carrera junto al surcoreano Lee Bong-ju y el keniata Eric Wainaina. Los 3 fondistas llegaron en solitario a las inmediaciones del estadio, algo insólito porque a esas alturas de la carrera el primer lugar llega prácticamente solo. Antes de entrar al estadio, Tuguein dio todo de sí y tiró fuerte para dejar atrás a sus perseguidores, pero no por mucho trecho. Toda vez que pisó el tartán del Centennial Olympic Stadium, dio un estirón más para conseguir atravesar la meta en primer lugar, solo 3 segundos por delante de Lee Bong-ju y 8 sobre Eric, el cierre más apretado en la historia de los maratones olímpicos. De esta manera, Joshua Tuguein, de 25 años, se convertía en el primer atleta de raza negra en ganar una medalla para Sudáfrica, quien todavía modestamente declaró que, a decir verdad, esperaba una prueba más extrema. La final por los 10.000 metros varonil de Sydney 2000 sedujo a los aficionados exclusivamente por la presencia de 2 hombres, el keniata Paul Tergat y el etíope Haile Gebrselassie, los 2 titanes de la prueba a nivel mundial. Estos hombres forjaron una rivalidad que empezó en 1993 y que en el 96 se convirtió en una enemistad directa, cuando Gebrselassie le ganó el oro a Tergat, imponiendo récord olímpico y toda la cosa. En Sydney la prueba resultó más lenta que en Atlanta, así que con antelación se sabía que
la gloria entre el keniata y el etíope se decidiría en la última vuelta. A falta de 300 metros, Paul quedó atrapado y tuvo que dar un paso lateral para lanzar su ataque final. Por su parte, Geber Selassie le mantuvo el ritmo desde la última curva y hasta la recta final, una en la que millones presenciaron el cierre más espectacular en la historia de los 10.000 metros. Geber Selassie, con un sprint de otro planeta, alcanzó y rebasó a Paul justo antes de cruzar la meta. Extraordinariamente ganaba la medalla de oro con un diminuto margen de 0.09 segundos, un margen más estrecho que el de la final de los 100 metros libres de esos mismos olímpicos, el cual fue de 0.12 segundos. Increíble, ¿no crees? This is where we find out. And Tergat's holding him. And Geber Selassie kicks again, but Tergat is holding him, and Geber Selassie wins it. Tergat second, Bezigibu in third place. En la tarde del 15 de agosto en Río de Janeiro, y a quien ves aquí es a Shaunai Miller-Uibo, quien aún no lo sabe, pero junto a Pauline Davis será la velocista bahamesa con más oros olímpicos y la única de aquel país que logrará un bicampeonato olímpico. Es heredera de la leyenda Tonique Williams, sí, aquella que en los 400 metros libres de Atenas 2004 le arrebató el oro olímpico a la campeona mundial, la mexicana Ana Gabriela Guevara. Si quieres ver un video sobre esta fabulosa rivalidad deportiva, en la descripción te dejo el link para que lo mires más tarde. Shaunai está a punto de convertirse en campeona olímpica por primera vez en su carrera, pero nadie se espera que lo haga como va a hacerlo, de una forma tan poco ortodoxa que desatará la polémica en el mundo del atletismo. La bahamesa de 1.85 metros de estatura pasó caminando su hit eliminatorio y en la semifinal llegó segunda, por detrás de la estadounidense Allyson Felix, su máxima contendiente en la carrera por el oro olímpico. Se escuchó el disparo de salida y Miller tuvo un arranque fenomenal tomando la delantera de inmediato. Transcurrió gran parte de la prueba en solitario a la cabeza, hasta que en la recta final una endemoniada Allyson Felix se le acercó a toda velocidad, amenazando el triunfo caribeño. A pocos centímetros de la meta, Miller trastabilló y no tuvo más opción que ejecutar un clavado como si enfrente tuviera una piscina. Con ese cierre inusual, la bahamesa paró el reloj en 49.44, el mejor registro de su vida, que le dio la medalla de oro, misma que defendería con éxito en los Juegos de Tokio 2020. It's so tight. Is she going to get there? Oh, it's so close. Oh my goodness me. Felix thinks she's done it. And Shaunai Miller has collapsed across the line. La historia de superación del fondista británico Mohamed Farah es tan impresionante como sus hazañas sobre el tartán. A los 9 años llegó de Somalia a Londres, víctima del pero lo rescató un maestro de educación física, quien lo introdujo en el atletismo sin imaginarse que estaba frente al mejor atleta británico de la historia. Todo comenzó en Londres 2012, donde Farah se proclamó campeón olímpico, así en los 10.000 metros como en los 5.000 metros, solo con una semana de diferencia entre las pruebas. Impresionante, ¿no es así? No obstante, más impresionante fue la consecución de los mismos campeonatos, 4 años más tarde en Río 2016, uno de ellos haciéndolo de forma frenética, considerado como uno de los momentos más recordados de los Juegos Cariocas. Me refiero al de la prueba de los 10.000 metros, una en la que Farah se mantuvo último durante las vueltas iniciales, pero que poco a poco fue avanzando hasta llegar a la mitad del grupo. Cuando el reloj marcaba casi 11 minutos de carrera, el campeón vigente tropezó con el estadounidense Gail Rook y fue al suelo. A pesar de la caída, Farah le hizo honor a su nombre. Mohamed significa digno de ser alabado, y a falta de 16 vueltas aceleró el ritmo, escalando posiciones hasta llegar al grupo líder. El keniata Paul Tanui le pisaba los talones al fondista británico. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano, ya que Mo Farah llegó a la meta 0.47 segundos antes, convirtiéndose en el primer atleta de pista y campo británico en ganar 3 medallas de oro olímpicas. Y como les dije al inicio, ganaría una cuarta para investirse como el segundo hombre en la historia de los Juegos Olímpicos en retener 2 títulos de 2 diferentes categorías. Fenomenal. En Tokio 2020, la final varonil de 400 metros vallas fue considerada como una de las más impresionantes en la historia olímpica y la más dramática en la historia de la prueba. El protagonista fue el velocista noruego Karsten Warholm, favorito para colgarse el oro y quien buscaba mejorar su marca personal, que humildemente era el récord del mundo con 46.70 segundos, obtenido solo un mes antes de la fiesta atlética de los 5 anillos. La carrera provocaba bastante morbo, ya que Alison dos Santos de Brasil y Ray Benjamin de los
Estados Unidos amenazaban con boicotear los planes del noruego. El nuevo Estadio Olímpico de Tokio no tenía aficionados en sus butacas debido a la pandemia, pero millones observaban desde sus hogares, así que la tensión en los hombres sobre el tartán era evidente. Sonó el balazo de salida y Carsten encabezó toda la carrera hasta que en los últimos 100 metros se le emparejó el atleta norteamericano Ray Benjamin. Si bien su presencia ejerció presión en Warholm, este respondió positivamente, pisando el embrague, y en los últimos 25 metros se le despegó para rebasar la meta en primer lugar, con tiempo récord de 45.94 segundos. Y digo récord porque nunca nadie había corrido los 400 metros valla en tan poco tiempo. Él mismo quebrantó su mejor tiempo imponiendo una nueva plusmarca, la cual continúa vigente, pero que en París 2024 podría superarla nuevamente. ¿Qué dices? ¿Lo conseguirá? Así llegamos al final de este compilado, esperando que los momentos aquí expuestos hayan sido de tu agrado y te sirvan como inspiración para lo que sea que hagas, ya que el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio son los tres pilares fundamentales para alcanzar los sueños. Sin más me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo haces, y también te invito para activar la campanita de las notificaciones, así YouTube te alertará siempre que publiquemos nuevo contenido. Ahora sí, hasta la próxima y nos vemos pronto para sumergirnos en otra apasionante historia del mundo deportivo.